sería el crecimiento celular. Finalmente, una fase 2 que corresponde a la división celular como tal, donde van a obtener dos células hijas idénticas a la madre. Dijimos que este ciclo celular estaba regulado, ¿cierto? ¿Por quién estaba regulado? Por un grupo de proteínas que se llaman ciclinas. Las ciclinas interactúan con otra proteína que se llama CDK, generando un complejo activo capaz de generar fosforilaciones y van a marcar los distintos estados de la célula. Y los controlan a través de unos puntos que se llaman checkpoint. Los checkpoints, el punto de control, retienen a la célula en un estado hasta que se madura suficiente para pasar al siguiente. El inicio, el cambio de este checkpoint está dado por las ciclinas. ¿Cómo las ciclinas controlan este punto? ¿Qué efecto tienen las ciclinas? ¿Cómo logran controlar el ciclo celular de las ciclinas? ¿Qué funciones marcamos de las ciclinas? Ya, la concentración de las ciclinas durante todo el ciclo celular va aumentando. Y las ciclinas tienen tres funciones que marcamos. La primera es que son capaces de unirse al CDK induciendo el cambio de estado, ¿cierto? La segunda, que son responsables de su propia destrucción. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, cada vez que se forma el complejo con el CDK y actúa, inmediatamente la ciclina desaparece. Y tercero, la ciclina es promotora de la aparición de una segunda ciclina. La ciclina M es promotora de la ciclina G0, la ciclina G0 es la promotora de la ciclina F, la ciclina F es promotora de la ciclina M. Por lo tanto, nunca puedes hacer dos pasos al mismo tiempo. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya. Las tres cosas tienen que acordarse súper claro para entender el proceso de las ciclinas. Las ciclinas se acumulan durante el tiempo, solo altas concentraciones funcionan. Segundo, las ciclinas se autodestruyen cada vez que comienza su función, induce la desaparición de la ciclina. Tercero, una ciclina estimula la aparición de la siguiente ciclina. El CDK, ¿cómo es? ¿Varía en el tiempo? La concentración, dijimos que la concentración de ciclina variaba. ¿La concentración de CDK varía en el tiempo? No, la concentración de CDK es constante. ¿Existe una ciclina o muchas ciclinas? ¿O pocas? ¿Cuántas ciclinas existen? Existen 3 ciclinas. Y cada una de ellas tiene su propio CDK. ¿Vamos a ver así? Después hablamos de un tipo de proteína. Dimos un ejemplo de cómo una proteína podía controlar el ciclo celular. Y hablamos de una proteína que se llamaba P21. ¿Qué hacía la P21? Hablamos de dos proteínas en realidad, P21 y P53. Ya. Vamos por partes, es una cascada. La P21, que es la última de este cuerpo, es capaz de arrastrar ciclinas. ¿Vamos bien? Cada vez que aparece P21 rapta a la ciclina. Por lo tanto, la concentración de la ciclina, ¿qué le pasa? Disminuye. Y es imposible cambiar de estado con baja concentración de la ciclina. Con eso se retiene en el estado. ¿Claro está ahí? ¿Cómo aparece la P21? Porque a la P21 la expresa otra proteína, P53. Y P53 solo se activa cuando descubre DNA roto. Así que cada vez que ustedes traten de cambiar de un estado a otro, de una célula traten de cambiar de un estado a otro, con
prueba si el DNA está completo y está sano. Si el DNA presenta errores, P53 va a generar P21, P21 va a arrastrar la ciclina y la célula no cambia de estado. Hasta que repare todo. ¿Estamos bien? ¿Claro, profesor? Ya. Ahora nos vamos a dedicar a estudiar las etapas de este periodo de acá. Nos vamos a dedicar a estudiar la mitosis. A pesar de que el proceso interfásico es muchísimo más largo, es decir, desde aquí hasta acá, lo que se llama el proceso interfásico, es muchísimo más largo que la mitosis. En la mitosis pasan más cosas. Por lo tanto, tenemos que conocer el proceso de división celular normal. ¿Sí? En algún video se trata también antes de la mitosis una salvación que es la G0. Eso no se hace. La G0 se desprende de G1 y es cuando la célula deja de estar en ciclo celular. Es decir, es lo que se llama un estado latente de G1. Pero tú en el estado latente de G1 puedes en cualquier momento volver a G1 y empezar a seguir. Ya. Vamos por parte en este cuento, yo se lo mencioné en la clase pasada, pero lo vamos a insistir. Durante el periodo N van a ocurrir dos cosas: mitosis y citocinesis. La mitosis es la división de los núcleos y solamente de los núcleos. La citocinesis es la división de los citoplasmas. Puede ocurrir mitosis sin citocinesis. ¿Y qué se obtiene? Una célula multinucleada. La mitosis es la división completa del núcleo. Si tú lo haces sin citocinesis, el número de núcleos va a aumentar. ¿Estamos bien? También se puede hacer citocinesis sin hacer mitosis. ¿Y en este caso qué va a pasar? Si se divide la célula sin dividir los núcleos, ya, una de las células hijas no va a tener núcleo. ¿Sí? La división de los citoplasmas. La división celular. ¿Estamos bien ahí? Ya. Entonces, durante la fase M primero vamos a tener normalmente una mitosis y después una citocinesis. ¿Qué vamos a obtener? Dos células hijas idénticas a la célula madre. El objetivo de la mitosis es obtener una célula idéntica. Trata de preservar lo más posible las características maternas. ¿Estamos bien? El citoesqueleto es responsable de la mitosis y la citocinesis. La mitosis y la citocinesis involucran la estructura del citoesqueleto. Nosotros dijimos que el citoesqueleto servía para mantener la forma de la célula, para distribuir las cosas dentro de una célula, para el movimiento de la célula. Pues bien, todas estas cosas se involucran al momento de la división. Y tiene una cosa interesante. Como la forma de una célula se mantiene a través del citoesqueleto y el citoesqueleto se compromete para la mitosis, ¿qué le pasa a la forma de la célula durante la mitosis? ¿Y ahorita? No. Se pierde. No hay una forma que se pueda mantener durante una mitosis. Por lo tanto, las células diferenciadas que tienen formas raras no se dividen. Si lo hicieran, perderían su forma y por lo tanto su función. ¿Cómo ven? Ustedes más de alguna vez les deben haber mostrado que en el intestino hay una célula con vellosidad, con forma así como de cerrujito. ¿La han visto, cierto? Estas células no se dividen. ¿Y por qué no se dividen? Porque el citoesqueleto está comprometido en generar la estructura de esa forma. Es muy difícil darle esa forma.
Si la célula se dividiera, tendría que desarmar todo el citoesqueleto e inmediatamente perder la forma. Las células que se dividen están en la parte más baja del intestino y son células cúbicas, que es la forma más simple. Ellas pueden desarmar todo su citoesqueleto, comprometerlo en una mitosis, la mitosis, y después volver a adquirir su forma cúbica. No es difícil. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esa idea? Ya. Ustedes todos los días pierden algo así como 120 gramos de células que estamos en el intestino y son reemplazadas por células nuevas. Las células basales cúbicas se dividen, las células especializadas no se dividen, están en la punta de las vellosidades y esas se van cayendo. Son reemplazadas por células que vienen de abajo. Las células responsables de la división no tienen una forma específica. Las células responsables de la absorción a nivel intestinal sí tienen forma específica, pero no se pueden dividir. El mismo concepto le pasa a las neuronas. ¿Las neuronas se dividen o no? Sí, se dividen. Pero cada vez que se dividen, pierden su concepto. Si uno toma una neurona, la saca de un sitio, la pone en un plato de Petri y la estimula, se divide. Y se puede dividir. Pero en nosotros no se puede dividir porque la neurona está inervando una zona. Si se divide esa neurona, tiene que retroceder, dividirse, o formarse una pelota, se divide, y después no puede volver a inervar al mismo sitio. Así que la capacidad, la funcionalidad de las neuronas está ligada a su forma. Y si hay división, pierde su forma. Se pierde todo. ¿Estamos bien? Así que muchas de nuestras células no se dividen por su incapacidad de volver a adquirir su misma forma. ¿Qué partes del citoesqueleto están comprometidas con la división celular? Principalmente tiene que ver con la estructura del microtúbulo. Después vamos a ver que la estructura del microtúbulo es vital para la mitosis. Pero también los microfilamentos están comprometidos con la división celular. En los animales, los microfilamentos son responsables de esto, lo que se llama el anillo contráctil, que es responsable de la estrangulación y la citocinesis. Es decir, de todas formas, todo el citoesqueleto se va a comprometer en esta estructura. Los tres niveles de citoesqueleto se comprometen. Ya digo que los microtúbulos forman estas rayitas que están acá. Son responsables de separar los cromosomas. Este anillo contráctil es hecho por los microfilamentos. ¿Qué me falta? Filamento intermedio. ¿Y qué pasa con los filamentos intermedios? ¿Por qué podrían ser importantes los filamentos intermedios? A ver, ¿hay alguien que me ayude? ¿Por qué podría ser importante los filamentos intermedios? En esta imagen, ¿dónde están los filamentos intermedios? ¿Alguien lo ve? Verdecito, aquí están pintados colores, por eso les digo, verdecitos están los microtúbulos, rojos están los microfilamentos y los filamentos intermedios. ¿Están los filamentos intermedios? ¿Por qué es tan importante los filamentos intermedios durante la mitosis? No están. Porque los filamentos intermedios son responsables de la estructura de la membrana nuclear. Son responsables de la forma del núcleo. ¿Y dónde está el núcleo? No hay. Los filamentos intermedios durante la mitosis se desarman para desarmar la membrana nuclear. La importancia de los filamentos intermedios es que no estén. Toda esa estructura de filamentos intermedios se desensambla para poder hacer la mitosis. Para poder hacer la mitosis no tiene que haber membrana nuclear, se desensamblan los filamentos intermedios, el núcleo desaparece y los cromosomas se pueden reordenar. ¿Estamos bien? Así que todo el citoesqueleto se compromete. Durante este periodo, durante la mitosis, usted además de no encontrar el núcleo, no va a encontrar ni el aparato de Golgi, ni el retículo. Porque tanto el aparato de Golgi como el retículo necesitan del citoesqueleto para estar estructurados. Si desaparece el citoesqueleto, se transforman en pequeñas vesículas chiquititas, que no se alcanzan a ver. Es lo que se conoce como un microsoma.
ahí están mezcladas las membranas de núcleo, las membranas de Golgi y las membranas de retículo endoplásmico. Estas pequeñas gotitas de membranas después se van a separar de las dos células hijas y a partir de ellas se van a regenerar el nuevo Golgi, el nuevo retículo endoplásmico y el nuevo núcleo. Ya. Supongo que ustedes alguna vez han visto esto. ¿Qué es esto? Un cromosoma. Para ser exacto, es un cromosoma metafásico. ¿Por qué sería un cromosoma metafásico? Porque tiene 4 patitas. Los cromosomas llevan toda la información para el funcionamiento de las células. Mientras estén empaquetadas las cosas metidas dentro del cromosoma, son inútiles. Recuerden que la heterocromatina no tiene capacidad de expresión. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo van a permanecer las células con este tipo de cromosomas? El menor tiempo posible. Porque mientras esté toda la información ahí adentro es inútil. Así que la compactación del DNA ocurre solamente para la mitosis. Y apenas se compacta el DNA, las células deben entrar en mitosis al tiro. Si no pierden funciones. ¿Estamos bien? ¿Qué compone este cromosoma? Vamos a ver que esta parte de aquí, el centro, es lo que se conoce como un centrosoma, y estas partes de arribita y abajito van a sonar después en algún momento, se conocen como telómeros. En esta parte que está pintada aquí rojita, muy importante para nosotros, aparece una estructura que se llama cinetocoro. El cinetocoro es una estructura proteica que es capaz de asociarse a los microtúbulos. ¿Qué gracia tiene? Que cada cinetocoro se va a asociar a 2 microtúbulos, pero en 180 grados de diferencia. Una de las uniones va a estar mirando al frente y la otra va a estar mirando atrás. ¿Por qué esto es importante? Porque cada uno de esos microtúbulos está mirando una célula distinta. Al momento de partir el cinetocoro aquí a la mitad, cada copia de este cromosoma se va a ir a una célula hija y nunca se van a la misma célula. ¿Estamos bien? Entonces, la responsabilidad de la segregación, de separar los cromosomas en 2 estructuras distintas, es el cinetocoro. Quien realiza la tracción, quien realiza el movimiento, son los microtúbulos, que están asociados al cinetocoro. Por lo tanto, se conocen como microtúbulos cinetocóricos. ¿Estamos bien? Esto que está pintadito aquí en verdecito es el citoesqueleto de una célula normal interfásica. Esto que está aquí abajito, también pintado en verde, es el citoesqueleto de una célula en mitosis. Desaparece toda la estructura externa y todos los microtúbulos viajan hacia el centro. ¿Estamos bien? De ahí la pérdida de forma. Ya. Aquí viene la parte más entretenida del asunto. Yupi, aprendiste todos estos nombres. Ya. Esto que está aquí dibujado chiquitito, no lo asuman como que es poquita cosa. Recuerden que el periodo interfásico, el periodo que está aquí arriba, es el más largo. Pero como ocurren menos cosas, tiene menos nombres. El periodo de mitosis es el periodo más corto, pero se pueden diferenciar más etapas, por lo tanto tiene más nombres. Tenemos la primera etapa que se conoce como profase, después prometa, después metafase, anafase, telofase, hasta aquí llega la mitosis y después viene la citocinesis. ¿Estamos bien? Esta es la división más gruesa, porque hay 3 anafases, hay 3 telofases, y
Y aquí en la profase se pueden distinguir dos más. Pero la división general de las etapas es pro, prometa, meta, ana, telo. ¿Estamos bien? Pro, prometa, ana, telo. ¿Estamos bien? Ya. Célula interfaz, ¿cómo se ve una célula antes de entrar en mitosis? Esta es una célula a punto de entrar en mitosis y yo se lo puedo asegurar con solo el monito. ¿Cómo puedo asegurar que esta célula va a entrar en mitosis? ¿Ah? No, todavía está conformada, todavía se alcanza. Tiene que ver con un concepto más importante con respecto al citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto es quien va a ser responsable de la formación de la célula química, ¿cierto? Para lograr generar las dos células químicas, los microtúbulos se van a separar en dos puntos de manejo de microtúbulos. Las dos células hijas nacen de dos centros organizadores de microtúbulos. Esta célula tiene dos. 1, 2. Por lo tanto, está a punto de entrar en mitosis. Las células normales tienen un centro organizador por célula. ¿Ok? Solo las células que van a entrar en mitosis tienen dos. De cada uno de estos centros organizadores de microtúbulos, de estos pelotitas verdes que están aquí arriba, que son centrosomas duplicados, de cada uno de ellos va a organizarse una célula. Es decir, en torno a ellos se organiza cada una de las células hijas. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Dudas con respecto a esto? Esto todavía no es mitosis. Esto es G2. Profase. Esta es la primera etapa de la mitosis. ¿Alguien me puede decir diferencias que hay contra el estado interfásico que vimos recién? ¿Qué diferencias tenemos acá? Ya. Primera cosa, los centrosomas se repelen entre ellos. Los dos centrosomas generan microtúbulos que van a chocar contra el otro y lo empujan. Esta es la típica pelea en mano. Los dos cabroncitos empiezan a empujar entre ellos. ¿Qué pasa? Cada uno sale moviendo de aquí. Estos microtúbulos que salen desde un centrosoma y empujan al otro se conocen como microtúbulos polares. ¿Por qué? Porque van a polarizar la célula. ¿Estamos bien? Esa es la primera diferencia. Pero hay una segunda. La condensación del DNA comienza. Y ustedes empiezan a ver dentro del núcleo zonas claras, donde no hay nada, y zonas altamente densas, donde se están formando los cromosomas. Puede que estén completamente formados o todavía no. Por eso les dije que en la profase se podía también subdividir. Pero al final de la profase voy a tener los cromosomas absolutamente formados, pero aún tengo núcleo. Todavía está la membrana nuclear. ¿Ah? Comienza la condensación del DNA. La etapa interfásica del DNA está descondensado. Al final de la profase está absolutamente condensado. ¿Bien hasta acá? ¿Dudas con respecto a la profase? Ya. A partir de este punto, de estos microtúbulos polares, se va a generar el asintótico. Ya, aquí está la etapa interfásico, ahí se empieza a formar la estructura profase. Como ustedes ven aquí, este es un primer estado profásico, este es un segundo estado profásico. Aquí ya estamos seguros que es un estado profásico porque los centros
centrosomas se empezaron a empujar y a separar. Acá ya están bien separados y se está condensando. Esto es profásico absoluto. Se está comenzando a organizar lo que se llama el uso mitótico. El uso mitótico va a ser lo que finalmente separe los cromosomas. ¿Cómo funciona el uso mitótico? Aquí hay un monito. Se están adelantando porque esto es etapas posteriores. Pero la importancia del uso mitótico es esta. Los dos centrosomas van a estar opuestos entre ellos y se van a repartir los cromosomas a la mitad. Por lo tanto, las dos células hijas van a llevar siempre una copia de cada cromosoma, porque todas las cosas fueron divididas a la mitad. ¿Estamos bien? Lo que se encarga la célula de asegurar para que las células hijas sean idénticas es que lleven el mismo número de cromosomas las células. Si uno de los cromosomas va fallado, la célula no se da cuenta. Porque se asegura que vaya el mismo número de cromosomas y que la célula hija reciba una copia de cada uno de los cromosomas que tenía la madre. ¿Estamos bien? Ya, esto vamos a revisar después, cuando tenemos la etapa. Segunda etapa. Prometafase. ¿Alguien me puede decir qué pasó acá? ¿Cómo distingo una prometafase de una profase? Ya. Dos etapas, dos cosas importantes. La primera, la membrana nuclear ya no existe. Y la segunda, se empiezan a generar los microtúbulos cinetocóricos. Antes no se podían generar microtúbulos cinetocóricos, porque los microtúbulos cinetocóricos salen del citoplasma y tienen que llegar al cromosoma. Como estaba el núcleo formado, no se podían formar los microtúbulos cinetocóricos. Una vez que se rompe el núcleo, se empiezan a formar los microtúbulos cinetocóricos. ¿Estamos bien? ¿Claro hasta acá? Ya, entonces, en la prometa se rompe el núcleo y se generan los microtúbulos cinetocóricos. Siguiente etapa, metafase. La metafase se distingue por una cosa que es característica y que es fácil de seguir. Se genera un eje ecuatorial. Todos los cromosomas llegan a la mitad. Ya. Y esto tiene que ver con una pelea. Los dos hermanitos tienen un brazo que está empujando al otro hermano, y con el otro brazo toman el mismo juguete y cada uno lo tira hacia su lado. Al final de cuentas, ¿dónde queda el juguete? Al medio. Están constantemente los dos microtúbulos cinetocóricos tratando de cortarse. Cada uno lo trata de cortar y lo tira hacia su lado, pero al mismo tiempo está empujando con los microtúbulos polares. Por lo tanto, al final de cuentas, todos los cromosomas terminan a la mitad de la estructura, por la pelea que hay entre los dos centrosomas. ¿Estamos bien? ¿Me entiendes idea? Ya. Las metafases son muy importantes porque aquí hay un checkpoint. ¿Qué tiene que ver este checkpoint? No se puede seguir avanzando en la mitosis. No están formados todos los microtúbulos cinetocóricos y si la estructura no está toda alineada en el centro. Porque si alguno de los cromosomas no tuviera un microtúbulo cinetocórico, se va duplicado hacia uno de los lados. Así que acá se espera a que se madure todo el sistema, todos los microtúbulos cinetocóricos se formen y todos queden a la mitad. ¿Estamos bien? Una vez que ya está todo listo, podemos pasar a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Anafase. La anafase es la
más fácil de reconocer? Porque en la anafase los cromosomas faltan. Si uno está viendo la mitosis, uno ve que los cromosomas tiritan en el medio, metafase, tiritan porque están peleando, empujándose en los dos lados. Y de repente los cromosomas saltan hacia la orilla. El periodo de salto es anafase. ¿Qué ocurrió para que se diera este salto? Los cromosomas se partieron a la mitad. Y al partirse a la mitad, cada uno de los hijos quedó con medio juguete. Estaban peleando con los juguetes, se rompió a la mitad y cada uno de ellos quedó con uno. Pero si se estaban empujando entre ellos, y lo único que mantenía junto a los dos cabros chicos que estaban peleando con los juguetes era la tensión que había en el juguete, si se rompe, ¿qué pasa? Salen volando los dos celdas, ¿cierto? Ya. Este fenómeno consta de dos partes. Primera parte, los dos cabros chicos se estaban empujando, ¿cierto? Por lo tanto, si el juguete se rompe, los dos pueden hacer efectivamente el empujón y se empujan entre ellos. Y los dos centrosomas se separan. ¿Estamos bien? Eso se conoce como anafase A. Bien, bueno. Están los dos cabros chicos peleando, ¿cierto? Están cerca porque están peleando con el juguete. Se rompe el juguete. Al romperse el juguete, los dos niños se empujan en sentido contrario y se alejan. El movimiento que se ve hacia el exterior es una separación de los dos centrosomas. La segunda etapa es que si yo estaba peleando con el juguete, estaba tirando el juguete. Si se rompe el juguete, yo voy a seguir tirando y lo voy a traer hacia mí, ¿cierto? Eso quiere decir, desde el punto de vista de la célula, que el microtúbulo cinetocórico se va a cortar. ¿Estamos bien? Y ahí se establecen las dos anafases. Hay una anafase que tiene que ver con el alargamiento de los microtúbulos polares y una segunda anafase que tiene que ver con el acortamiento de los cinetocóricos. Anafase A y anafase B. Ambas anafases ocurren al mismo tiempo. ¿Estamos claros? Y este salto que uno ve de los cromosomas se debe a la suma de las dos fuerzas, anafase A y anafase B. ¿Se entiende eso? ¿Está acá? La pregunta es, ¿por qué saltan todos los cromosomas al mismo tiempo? Ya. Esto ocurre porque los cromosomas estaban amarrados al centro, a nivel del cinetocoro, por una especie de hilito, con un nudo. Y aparece una enzima que es capaz de desarmar ese nudo y se la desarma a todos al mismo tiempo. Estas proteínas se llaman coecinas y las coecinas se destruyen a nivel de anafase. Mientras no se destruyan las coecinas, vamos a seguir tirando de los dos lados porque sigue la estructura unida. Se rompen las coecinas y las dos estructuras se separan. Y cada una de las células se lleva una copia de la estructura hija. Aquí están. ¿Claro hasta acá? Ya, una cosa extra que vamos a tener que anotar por ahí abajito, esta es la parte. La anafase que implica la separación de los dos centrosomas, además del crecimiento de los microtúbulos polares, tiene que ver que los microtúbulos polares se empujan entre ellos, hacia afuera. Y esta actividad es responsable de dineína. ¿Seguro que lo que era la dineína? ¿Qué era la dineína? Proteína motora, ¿cierto? Y las dos caminan en sentidos contrarios. Por lo tanto, los dos microtúbulos se mueven hacia afuera. Entonces, no solamente es un alargamiento de los microtúbulos polares, sino que hay una actividad motora que los separa. ¿Claro hasta aquí? ¿Clara la otra fase? ¿Dudas con respecto a la fase? Telofase. ¿Qué pasa en la telofase? Ya tenemos dos células
fijas primitivas, es decir, acá quedaron los cromosomas de una célula, acá quedaron los cromosomas de la otra. Y van a ocurrir tres cosas. Las tres cosas son desarmar todo lo que se hizo antes. Primero, se reforma la membrana nuclear. Segundo, no se puede reformar la membrana nuclear mientras sigan los microtúbulos cinetocónicos. Se desarman los microtúbulos cinetocónicos. Y tercero, en base a las sobras de la mitótico, empieza la formación del anillo contráctil que va a triangular la célula. Es decir, en la telofase se marca el rumbo del siguiente paso, la citocinesis. No se hace citocinesis, pero sí se le da el plano de corte. La célula no se va a cortar así, ni así, ni así, solamente así. ¿Por qué? Porque se hace, el haz mitótico le dice por dónde cortarse. ¿Estamos bien? ¿Claro las situaciones que están en la telofase? Ya. Última cosita, al final de la telofase. ¿La tercera la puedo ver así? No, todavía no he dicho la tercera. Dije que se desarmaban los microtúbulos cinetocónicos que se volvía a formar la membrana. Después le hablé de lo que va a pasar en la siguiente etapa, pero no le he dicho la tercera. Y la tercera es muy importante. Todavía siguen condensados. Y mientras esté condensado no funciona. La telofase tenemos que terminar con cromosomas descondensados. Y esas son las tres cosas que pasan. Se rearma el núcleo, se desarman los microtúbulos cinetocónicos y se descondensa el DNA. Lo que le dije en medio era que todavía sobraba este trocito de uso mitótico, y sobre este trocito de uso mitótico se va a producir después la citocinesis. ¿Sí? Cuando se forma el anillo contráctil, ¿se empiezan a condensar los cromosomas? No, es un proceso paralelo. Están ocurriendo las tres cosas al mismo tiempo. Lo que ocurre en la óptica secuencial es la aparición del núcleo, la deformación de los microtúbulos cinetocónicos y la descondensación. Eso es lo paso uno, por ejemplo. Pero si tiene que estar reformada la membrana para que empiece la descondensación. Exacto. Pero comienza primero la formación de la membrana, se desarman los microtúbulos, se termina la formación y se descondensa. ¿Estamos bien? La pregunta es, ¿y si se nos queda un cromosoma afuera de la membrana? ¿Cómo nos aseguramos que estén todos los cromosomas adentro de la membrana, adentro del núcleo, antes de descondensarlo? ¿Cómo en una vez no se nos queda por acá flotando un cromosoma poco por ahí? ¿Ah? ¿Porque cada núcleo qué? Ya, no, la respuesta es otra. La respuesta es que la membrana se genera en torno a los cromosomas, donde estén. Sobre los cromosomas se empieza a formar membranas, y al final todas las membranas se funcionan. Por lo tanto, no hay manera de que quede uno afuera, porque siempre va a estar rodeado por membranas. Y al final de cuentas todas las membranas se van a pegar juntas. ¿Claro hasta acá? ¿Dudas con respecto a esto? Acá unas proteínas que contienen el DNA de este estado que se llama condensinas desaparecen. Las condensinas son las responsables de formar los cromosomas densos, desaparecen y vuelve a aparecer la heterocromatina y la eutcromatina. Ahí tenemos el estado tardío. Quedan restos del uso mitótico, pero si se fijan, los restos del uso mitótico no están pegados a ninguno de los dos centros organizadores, es decir, son restos de quiciales, se van a romper. Están los dos centros organizadores, y los dos centros organizadores están tomando una conformación interfásica, ya no le importa el hermanito al frente, se están descondensando los cromosomas y el núcleo ya está armado. Se están descondensando, insisto, se están descondensando porque todavía guardan ciertos grados de condensación, pero visiblemente no ves como un núcleo interfásico. Veamos
Aquí hay un par de divisiones celulares. Esto es un huevito de ranita dividiéndose. Esto es el uso mitótico. De hecho, el uso mitótico está allá adentro, no se ve. Y esto es el eje formado por el haz contráctil. Y se está estrangulando. ¿Estamos bien? Y aquí, esto que está aquí en medio, es el haz contráctil, y estos son dos células que se están dividiendo. En realidad, creo que son linfocitos que se están dividiendo. Pero una de las cosas importantes que hay es que la estructura se vuelve redonda durante la división. Porque la forma así. Los vegetales son distintos. Específicamente para la fitocinesis. ¿Por qué razón? Una cosa es la pared, y otra cosa muy importante. ¿Has visto caminar alguna vez un vegetal? No, ¿cierto? ¿Cómo crees que anda la actina en un vegetal? La formación durante la división celular, la formación de dos células fijas no se produce por una contráctil. Se produce por la formación de una pared nueva. Se llama un septum. Y este septum dice que aquí, entre medio, donde está de nuevo el resto del uso mitótico, se va a generar una membrana primero y después una pared. Para formar esa membrana y esa pared, se empiezan a fusionar trocitos de Golgi. Y se van uniendo un montón de trocitos de Golgi hasta que finalmente generan una pared aquí en medio. Esos trocitos de Golgi se conocen como fragmentoplasma. Fragmentoplasma. ¿Estamos bien? Claro, idea. Donde no podemos contraer y no podemos generar un estrangulamiento, lo que hacemos es generar una pared entre medio. De nuevo, el eje, la posición espacial, está dirigida por el resto del uso mitótico. El resto del uso mitótico tiene función para ubicar espacialmente donde pongo las cosas. Meiosis. ¿Cuál es el objetivo de la meiosis? ¿Por qué tenemos mitosis y meiosis como dos cosas distintas? ¿Ah? Una tiene que ver con formación de gametos, ya, no está mal. Uno tiene que ver con variabilidad genética, ya. El objetivo de la mitosis es obtener dos células idénticas, ¿cierto? Pues bien, el objetivo de la mitosis es obtener células diferentes. Lo más diferente que se pueda. Y en este proceso vamos a obtener células haploides. Eso quiere decir que van con la mitad de los cromosomas de la célula materna. ¿Claro, está bien? Ya. Se van a obtener 4 células, no 2. Y esto tiene que ver con 2 divisiones seguidas. Vamos a sufrir 2 divisiones, no una, 2 divisiones seguidas. Ya. Aquí está el concepto de diploide y el concepto de haploide. En una célula haploide no existen cromosomas homólogos. En una célula diploide, uno tiene 2 cromosomas 1. El cromosoma 1 proviene uno de su padre, uno de su madre. Uno tiene 2 cromosomas 1, también tiene 2 cromosomas 2, uno de padre y uno de madre. Y así uno tiene una estructura en que cada cromosoma, cada tipo de cromosoma, tenemos 12. Adelante. Si uno tiene un cromosoma el cual tiene menos de 2 o más de 2, se genera una enfermedad. Eso se conoce como una aneuploidía.
¿Se conocen la aneuploidía? El síndrome de Down. Esta es la más famosa y casi la más abundante. El síndrome de Turner. ¿Ah? El síndrome de Klein-Carter, que sí es el más abundante. ¿Ah? Ya. Normalmente los aneuploidías se estudian con respecto a los cromosomas sexuales, porque las aneuploidías de cromosomas sexuales son poco importantes. Eso significa que tú puedes crecer y vivir con la aneuploidía de cromosomas sexuales. No eres normal, por ejemplo, las mujeres con síndrome de Turner, porque el síndrome de Turner le da solamente a las mujeres, son como de este tamaño, y presentan retraso mental. Es chiquitita, con poca masa y con retraso mental. Pero las trisomías en cromosomas no sexuales provocan enfermedades tan serias que no te puedes desarrollar. De hecho, es rarísimo que el síndrome de Down permita que los niños crezcan y sobrevivan. Otras mutaciones, como por ejemplo la trisomía del cromosoma 13, el síndrome de Paton, no alcanzan a vivir más de un par de horas. En el síndrome de Paton no hay desarrollo de la cara frontal. Es decir, todo esto no se desarrolla. Y el síndrome de Paton es responsable de la historia de los cíclopes. Porque como no se desarrolla la parte central de estos dos huesos, los dos ojos caen sobre una misma órbita. Y se ve un solo ojo central. Así que toda esta historia de los cíclopes proviene de una enfermedad que se da de vez en cuando, es bastante rara, pero es bastante seria. Otras trisomías simplemente son abortivas. No alcanzan a desarrollarse, simplemente se quieren de aborto. Las trisomías no son tan raras, son responsables de una gran cantidad de abortos espontáneos. Lo que sí, muy pocas llegan más allá de las 5 semanas de desarrollo gestacional. Normalmente todas las trisomías inducen muerte. ¿Sabes? ¿Cómo se forma una trisomía? Hay dos formas de desarrollar. O una mala mitosis, y eso le da trisomía, lo que se llama trisomía mosaico. ¿Han escuchado hablar de los niños con síndrome de Down mosaico? Hay dos formas que tienen síndrome de Down. Estar completamente enfermo de síndrome de Down, que todas tus células tengan síndrome de Down, o que algunas sí y otras no. Cuando tú tienes algunas células que sí son síndrome de Down y otras que no son síndrome de Down, tú te conoces como un mosaico. Y eso se da por un proceso de error en mitosis. Cuando la célula se está recién dividiendo, en una de las primeras divisiones se equivoca. Y de ahí en adelante todas las células que recibieron carga equivocada van a seguir equivocándose hacia adelante. Pero si el error no está en la mitosis, sino que está en la meiosis, tú tienes síndrome de Down en todas tus células. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen ambos? La gravedad. Y en unos casos, normalmente los niños con síndrome de Down severo mueren por problemas cardíacos. En el mismo caso puede tener problemas cardíacos como puede no tener. Normalmente los chicos presentan problemas de una hipertrofia cardíaca y problemas de la válvula. Y se mueren relativamente rápido. No sé si ustedes han visto en el centro de niñas, hay un niño que tiene plata que tiene un síndrome de Down. ¿Hermano? Claro, él tiene un problema cardíaco, pero terrible, súper grave. Y de hecho, de repente es que uno lo encuentra botado en la calle porque está con problemas de insuficiencia cardíaca. Y es normal en su estado. Cuando no recibe cuidado de nadie, se nota. Pero todos los niños con Down tienen ese problema. Y muchos de los niños Down, ahora estamos hablando que en este momento con los cuidados que se le da médicamente un montón de cosas, los niños con Down llegan perfectamente hasta los 40 años, pero no pasan de los 50, porque normalmente presentan problemas serios
resto de la gente empieza a presentar problemas bajos con el corazón, él tiene la embarrada. Mitosis, meiosis. Comparaciones. Mitosis, una división. Meiosis, dos divisiones. Pero las dos parten desde el mismo punto. Y una cosa que es importante. Mucha gente piensa que la mitosis es una división sin replicar el DNA. La mitosis y la meiosis parten desde el mismo punto, G2. Por lo tanto, ya tienen replicado el DNA. ¿Estamos bien? Para lograr hacer meiosis, entonces, necesito hacer dos divisiones seguidas. ¿Estamos claros? Cosa buena para nosotros, los nombres de las dos divisiones son idénticos a los nombres de la división mitótica. Es decir, las divisiones meióticas van a pasar por una profase, prometafase, betafase, anafase, telofase. Pero van a pasar por las mismas dos veces. Y va a haber profase 1 y profase 2, prometafase 1 y prometafase 2, metafase 1 y metafase 2 y así en adelante. ¿Estamos bien? ¿Claro con el concepto? Ya. Primera división meiótica. En la primera división meiótica yo tomo esta célula G2 y en la prometafase y luego en la metafase 1, en vez de que todos los cromosomas se pongan ecuatoriales, se van a poner las parejas de cromosomas a nivel ecuatorial. Es decir, se va a poner el cromosoma 1 paterno al lado del cromosoma 1 materno. El cromosoma 2 paterno y al lado del cromosoma 2 materno. Esto se conoce como un ordenamiento de bivalente. El 1 con el 1, el 2 con el 2 y así, el humano, el 3 con el 3, el 4 con el 4 y así, todos paralelos. ¿Estamos bien? Y durante la anafase 1 se va a separar el cromosoma materno del paterno. El materno a una de las células, el paterno a otra de las células. ¿Claro hasta ahí? Todavía siguen teniendo forma crucecita, porque todavía no se separan las cromátidas hermanas, se separaron los cromosomas paternos de los maternos, nada más. ¿Estamos bien? Eso por sí significa una variabilidad genética, una variabilidad alta. ¿Ah? Todavía ya ocurrió, pero todavía no lo hemos visto. Ya. Esto tiene que ver con un asunto de probabilidades. Tú tienes 50 y 50. 50 sacar el cromosoma 1 de tu padre y 50 sacar el cromosoma 1 de tu madre, ¿cierto? Pero si ponemos el 2, ya son un medio por un medio. La mitad de la posibilidad de la primera, la mitad de la posibilidad de la segunda. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que después de la primera división meiótica haya dos células iguales? ¿Cuántos cromosomas tenemos en el humano? ¿Ah? 46. Pero para conceptos de meiosis son 23 pares. Como cada par tiene la posibilidad de un medio, la posibilidad de que dos células salgan iguales es un medio elevado a 23. Si alguien tiene calculadora, que lo saque. ¿Cuál es la variabilidad simplemente de una célula repartir los cromosomas? Un medio elevado a 23. O lo que es lo mismo, 1 dividido por 2 elevado a 23. A ver, ahí está calculando.
La posibilidad de que dos células sean iguales es 1 en 11 millones. Partiendo de la misma célula, si queremos hablar de un cromosoma distinto, es 1 entre 11 millones. ¿Estamos bien? Entonces se podrían producir desde la misma división, de la primera división meiótica, 11 millones de células distintas. Pero no basta con eso. Porque durante esta primera división meiótica va a ocurrir un segundo fenómeno, lo que se conoce como un crossing over, lo que se llama una permutación meiótica. ¿Qué va a pasar? Se van a intercambiar partes de información entre los cromosomas maternos y paternos, generando cromosomas nuevos. ¿Estamos bien? La gracia es que nosotros teníamos un cromosoma con dos estructuras hermanitas, con dos cromátidas hermanas, ¿cierto? Las dos cromátidas hermanas eran idénticas entre ellas, pero el crossing over ocurre sobre solamente una de ellas. Por lo tanto, las cromátidas hermanas dejan de ser iguales. ¿Estamos bien? Y parte de la información de uno de los padres pasa al otro. ¿Estamos claros hasta acá? Esto se descubrió hace mucho tiempo. Y se descubrió por lo que se llaman genes ligados. Los genes ligados son características que se pasaban de padres a hijos, siempre juntas. Por ejemplo, hay una enfermedad que ustedes van a tocar en algún momento que se llama la distrofia de Duchenne. La distrofia de Duchenne va asociada generalmente con una incapacidad de manejar el gliceraldehído. Una mutación que hace que tú falles en el gliceraldehído. Y tú tomas a las personas con distrofia de Duchenne y le haces la prueba y todos la van a tener. Pero cada cierto tiempo aparece una persona que tiene una sola de las enfermedades, no las dos. Y esa persona, lo que ocurrió es que los dos genes, el gen que causa la enfermedad de Duchenne, el gen que causa la enfermedad de el gliceraldehído, están uno detrás del otro en un mismo cromosoma. Por lo tanto, cuando se borra este pedazo, se borran las dos cosas. Pero cuando hay permutación, un gen bueno entra sobre este sitio mutado. Y al entrar a ese gen bueno sobre el sitio mutado, repara uno de los genes y no el otro. Por lo tanto, ahora las dos enfermedades que andaban juntas, cada cierto tiempo, se separan. Y posees una sola de la enfermedad, o la distrofia de Duchenne, o la incapacidad de metabolizar gliceraldehído. ¿Estamos bien? ¿Clara la idea? Ya. Este proceso no es raro. Ocurre entre 3 a 4 sitios en cada cromosoma durante una división meiótica. Pero la cantidad de información que pasa de uno al otro lado normalmente es muy poca. ¿Estamos bien? Pero después de este pequeño intercambio de información, como los cromosomas son distintos, las células que salgan de ellos van a ser distintas. ¿Bien hasta acá? El proceso de crossing over ocurre durante la primera división meiótica. Y eso manténganlo clarito. Solo en la primera división meiótica. En la segunda división meiótica ya no hay bivalentes, así que ya no se puede hacer. Y nosotros lo vemos con la formación de esta estructura, un quiasma. Cuando se forma el quiasma, esto significa que ya ocurrió el crossing over. Este es el resultado del crossing over. Los crossing over ocurren en profase. En profase 1. Se ve su resultado en metafase 1. Pero el proceso de crossing over ocurrió en las primeras etapas de profase 1. No sé si sale por acá, pero la profase meiótica tiene un montón de nombres. Se divide en subunidades. Segunda división. ¿Estamos listos? Una cosa que voy a decir de la segunda división meiótica y a mí nos vamos, porque hay que terminar con eso. La segunda división meiótica implica la